Shalom Ahim, Brujín Abaim. Comenzamos nuevamente un nuevo ciclo del estudio de nuestra Sagrada Torá. Ya hemos terminado un año en que el Santo Bendito nos ha dado vida y salud y también nos ha bendecido con su Ruach Jochmah y nos ha permitido el poder estudiar durante todo este tiempo nuestra Sagrada Torá. Y vamos a comenzar, como decíamos, un nuevo ciclo, y lo hermoso, lo relevante, lo maravilloso que tiene nuestra Sagrada Torá es que nunca dejamos de aprender. Siempre el Santo Bendito nos sorprende con una nueva revelación de su palabra, un nuevo sentido que toma ella en nuestras vidas, de manera que la Torá es como ese pozo de agua viva que no tiene fondo, que nunca llegamos a tocar en lo más profundo de ella en consideración de poder decir hasta aquí llegamos, no hay nada más que aprender, de ninguna manera, porque nuestra Torá también contiene la mente de nuestro Creador y por supuesto la mente del Santo Bendito es infinita. Comenzamos entonces un nuevo ciclo con Parashá Bereshit, que se encuentra desde el capítulo 1 de Bereshit hasta el capítulo 6 en el verso 2. Y vamos a fundamentar el comentario de esta oportunidad sobre la creación del hombre y sus características. Creo que vamos a tener un buen tiempo de comentario y vamos a ser bendecidos con lo que el Santo Bendito tiene para enseñarnos en esta oportunidad. Génesis 1:26 dice así: Beshem Yoshua Mashiach. Entonces dijo Adonai: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se lloree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Elohim al hombre a su imagen. Creó el Eterno al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2, en el verso 7, nos dice nuestra Sagrada Torá: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hebreo nos dice Nefesh Hayá, que quiere decir alma viviente. Quisiera tomarme unos segundos para leer algo que a mi parecer es de mucha importancia en relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por favor, ponga atención. Vamos a leer algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vamos a leer el artículo 1 y 2 que dice lo siguiente. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto está muy bien. Lo voy a repetir. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia. Vea qué interesante lo que dice el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y dice: deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Eso dice
el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 2 dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Tal vez la pregunta es, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con lo que vamos a conversar? Permítame explicar. Gran parte de la Declaración de los Derechos Humanos, en sus 30 artículos, gran parte de lo que ella dice están en las leyes de nuestra sagrada Torá, que el santo bendito sea, el soberano de toda la creación, nos entregó hace ya más o menos 3.600 años, más o menos. ¿Qué le parece? Lo que dice la Carta de los Derechos Humanos, en sus 30 artículos, como acabo de decirle, y que me gustaría que usted se tomase el tiempo de leerlos, gran parte de todo lo que dice están en las leyes de nuestra sagrada Torá. Hay otros artículos que no están acorde a nuestra sagrada Torá, a la voluntad del Eterno. Pero fíjese lo grande de todo esto, que aún así el santo bendito, Él permite que así sea, no tiene problema al respecto, y como conociendo el carácter de nuestro Creador, Él le permite al hombre el usar, que es de lo que vamos a hablar, del libre albedrío. Vale decir que Él respeta la voluntad del hombre. El creador del universo respeta su voluntad, la mía y la de todos los hombres. ¿Por qué mientras leía esta declaración no podía de sonreír? Por el hecho de que en realidad aquí no hay nada nuevo para nosotros. En la Declaración de los Derechos Humanos para nosotros los creyentes, en Yeshua y en el único Elohim verdadero, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, no hay nada nuevo. Porque lo que ella dice es lo que el Santo Bendito nos ordena y establece en nuestra sagrada Torá. Ahora bien, en el hebreo, Bejirá Hofshi, el libre albedrío tiene una importancia tremenda, no solo en el hebreo, sino en nuestra sagrada Torá. En ella, en estas leyes, podemos apreciar el carácter del Creador, a la vez el gobernador y juez de todo el universo, cuando nos está enseñando cuál es el deseo de Él en relación hacia nosotros los hombres, en dirección a Él, como también al prójimo. ¿Cuál es el especial cuidado
que pone el Santo bendito en la relación que el hombre tiene que tener, como decíamos, primeramente para con él, como también para con el prójimo. Desde ese punto de vista, nuestro Hacedor es el más preocupado del tema. Él es quien está más preocupado del hecho de que nosotros los hombres podamos tener esta relación que dice el artículo 1. Fíjese lo que yo estoy citando. Estoy citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Él es el más preocupado, el más interesado que esto se pueda cumplir, se pueda vivir, los hombres se puedan gobernar, guiar, el poder tener ese tipo de convivencia, como nos dice, todos los seres humanos nacen libres e igual en dignidad y derecho. Y aquí viene lo interesante, que es lo que vamos a comentar. Dotados como están de razón y conciencia. ¿Quién dotó al hombre de razón y conciencia? ¿No le parece que es una buena pregunta? Y es así entonces, como fíjese lo que dice ahora el artículo 4 de los derechos humanos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Dentro de los 10 mandamientos, los 5 primeros mandamientos tienen relación para con el Creador. Los 5 restantes están en relación directa para con el prójimo. Y el mandamiento que usted conoce que dice no robarás, el mandamiento no se refiere al hecho de que usted se robe un artículo cualquiera, lo que sea, una bicicleta, un animalito, lo que sea, sino que este mandamiento no robarás indica directamente al hecho del secuestro. De parte del cielo, el secuestro se paga bajo pena de muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué de nuevo tienen los derechos humanos que el Santo bendito no se haya preocupado de darnos, de entregarnos en su sagrada Torá? ¿Qué tienen de nuevo? No tienen nada nuevo. Todo lo que ellos dicen en relación a lo que anhela esta institución, que así sea, entre el hombre con su prójimo, ya 3.600 más menos de años atrás, nuestro Creador ya nos había enseñado, nos había entregado esta instrucción para enseñarla a todas las naciones de la tierra. Entonces, como estamos viendo, nada nuevo hay para nosotros de lo que los derechos humanos reclaman para con el hombre. Pero lo importante de todo esto es que esta declaración reconoce que el hombre ha sido dotado de razón y conciencia. Reconoce que el hombre ha sido dotado de razón y conciencia. Y como hacíamos la pregunta, ¿quién dotó al hombre de estos atributos? En el Génesis 1:26, como leíamos, nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Betzalmenu kidmutenu beirdu
y señoree. Imagen, semejanza y señorear. ¿Cuál es la imagen y la semejanza para con el Creador? Esto, que el hombre se diferencia del resto de los animales de la creación y de toda ella, que ha sido bendecido con la razón y el habla, que puede razonar y que puede compartir, convivir, hacerse entender para con su prójimo. Pero hay algo interesante que nos está diciendo aquí también nuestra Sagrada Escritura, que nos dice, y señoree. Y el hebreo nos dice, beirdu. Pero esta frase también se puede entender perfectamente como descender, bajar. ¿Y cómo es esto? Esto es tremendamente importante, interesante. ¿Por qué razón? Porque por un lado, nuestras escrituras nos enseñan que el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y que entre el cuerpo y el alma está el espíritu. Que el hombre ha sido dotado de inteligencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Que si sabemos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, por supuesto que hacemos la diferencia. ¿Y la diferencia en qué? En aquellos en los cuales dedican más su vida a entregarse más a la parte natural, animal del hombre. Y entonces, en vez de elevarse para señorear sobre el resto de la creación que el Santo bendito le ha puesto como mayordomo, en vez de señorear, desciende y se convierte en un animal más como el resto. Es por esa razón que vemos que hay seres humanos que actúan y han actuado peor que cualquier animal de esta tierra, que no les ha interesado el prójimo, su bienestar ni cosa alguna, que lo único que les ha interesado es ello, el poder sentir y tener poder, placer, todo lo que le permite a esta carne, a este cuerpo, sentirse bien. Entonces la Torá nos está enseñando a hacer una gran diferencia entre aquel que considera que ha sido dotado de estos atributos, como decíamos, en que esta mente, este cerebro, esta capacidad que le ha sido dada de parte del Creador es para usarla para bien, en el hecho de poder profundizar en el conocimiento, de poder estudiar, saber cómo podemos vivir mejor, cómo podemos hacer que este planeta nos permita tener una mejor vida. Y de lo contrario, cuando no logramos entenderlo y nos damos a las bajas pasiones del ser humano, nos convertimos en unos animales cualquiera. Y de hecho, al respecto, tenemos muchos ejemplos. Hay ejemplos que podemos estar contando toda una tarde. Ese es el porqué. Vemos hombres que son buenos hombres, justos, sadik, y otros unos rashá cualquiera, unos malvados cualquiera. Y es porque el hecho de que el Eterno, cuando nos dio la facultad de poder señorear, gobernar, no hemos sabido usarla como corresponde, y eso nos ha hecho descender a lo más bajo del ser humano y convertirse en un animal igual que el resto. Al respecto,
en relación al hombre, usted sabe que hay dos pensamientos. Uno, que el ser humano es un animal natural complejo, que llegó a convertirse en lo que él es en base a un tremendo esfuerzo que hizo el hombre, en base a una evolución de miles y miles de años. Ese es un tipo de pensamiento, esa es una escuela. Luego tenemos otra, que nos dice que el hombre es primeramente un ser espiritual, luego natural, que se diferencia del resto de los animales por la razón y el habla, como decíamos, que posee una mente, un cerebro, que es mucho más dotado que cualquier computadora moderna. Bendito sea el Eterno. Conforme Génesis 2:20, la Torá documenta que el Santo bendito trajo al hombre, a Adán, todos los animales de la creación, y fue el hombre quien puso nombre a todos los animales. De manera que estamos hablando de un personaje tremendamente inteligente, con una mente supra elevada, en que cuando Adán ponía nombre a cualquiera de los animales, en el nombre incluía las características de éste. De manera que, conforme nuestra sagrada Torá, el hombre es una creación a imagen y semejanza del Creador y no una evolución. Porque, siendo honesto en el pensamiento, ¿de qué estaríamos hablando de pensar que el hombre es un ser de evolución? ¿Cuántos miles de años tendrían que transcurrir para que el hombre, lo que fue un animal cualquiera, porque todavía no se ponen de acuerdo si fue en el mar, si fue en la tierra, si fue de un pez o de un mono, todavía no se ponen de acuerdo? ¿Cuánto ha tenido que pasar para llegar a lo que es hoy día el hombre? Con esa capacidad de pensamiento asombrosa, increíble, capaz de crear cosas maravillosas como las que nos rodean en estos momentos. Nunca se ha sabido en la historia el momento del traspaso de la evolución de mono a ser humano. A lo mejor lo hay y soy yo el ignorante que no lo conoce. Pero bueno, estamos viendo entonces cómo es que el Santo bendito ha dotado al hombre de todas estas características, pero hay algo que lo ha elevado aún mayor todavía. ¿Qué podría ser eso? Si ya tiene una mente dotada, increíble, maravillosa de lo que puede hacer, crear, pensar, imaginar, ¿qué podría ser aún más elevado? El hecho de que el Santo bendito le dio la facultad de, en libertad, libremente escoger. ¿Qué le parece? Y aquí es donde, hermano, viene la pregunta del humanismo, que nos pregunta, ¿por qué es que el Santo bendito, si las cosas son como dice la Biblia, no intervino en el hombre cuando el hombre tiró su mano y tomó del fruto prohibido? Porque sabemos, según Génesis 2:9, nos documenta que en el Gan Eden estaba el árbol de la vida y por el otro lado el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿por qué, dicen,
si el Eterno, que conoce todas las cosas, sabía que el hombre iba a desobedecer? ¿Por qué? Aún así lo hizo. Y aquí es donde afirmo las enseñanzas de nuestra sagrada Torá. Es lo que dice el artículo 1 de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres. Libres. Así el Eterno lo quiso. El Eterno no quiso crear a un personaje sujeto a Él, desde el punto de vista que no podría pensar por sí mismo, que no podría razonar por sí mismo, que no podría escoger por sí mismo. Y esto es lo que debemos declarar como tal, la honradez de nuestro Creador, para no hacer las cosas como muchos opinan, sino como Él las diseñó, las pensó y las creó, en que el hombre de todas maneras tenía que tener en sí la facultad de poder escoger. Génesis 3:22. Y dijo Adonai Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y viene el destierro del hombre, en que el Eterno decide sacar al hombre del Gan Eden, expulsarlo, poner un querubín con una espada que se mueve hacia todos los lados para impedir la entrada del hombre. Déjeme decirle que el Santo Bendito perfectamente podría haber permitido que el hombre siguiera en el Gan Eden. Pero ¿dónde estaba el problema? El problema estaba en que el hombre podía nuevamente estirar su mano, comer ahora del árbol de la vida, y ahí tendríamos un problema de proporciones, porque el Eterno no podría haberlo impedido. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Se da cuenta que el Eterno permite que usted y yo hagamos lo que se nos ocurra? Que ya sea bueno o malo, no te quita la libertad de hacerlo. Como nos enseña el rabino Shaul, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Y por qué el Eterno no interfiere en este hecho? Por la sencilla razón de que haciendo de esta manera las cosas, el hombre teniendo la facultad a través del conocimiento del intelecto, en que él puede determinar sus actos, él puede determinar lo que es correcto, lo que es incorrecto. Así también de esta misma manera, él algún día tendrá que dar cuenta de sus hechos, de sus actos, de lo que él cometió durante toda su vida, haya sido bueno o haya sido malo. Por esta razón, para no quitar la libertad de escoger del hombre, el Eterno decidió expulsarlo del paraíso y dejar en él esta facultad. De manera que nosotros los hombres llevamos en sí, cada uno de nosotros, el hecho de escoger entre lo correcto y lo que no es correcto. Y no esperar que desde el cielo venga un ángel a decirnos lo que debemos hacer. Porque en relación a nosotros los creyentes tenemos la instrucción santa. En relación a los no creyentes tienen sus propias leyes. Y es así como ellos, no teniendo nuestra sagrada Torá, por sus propias leyes serán juzgados. Así lo dice
nuestras sagradas escrituras. Anular el libre albedrío del hombre, eso implicaba destruir al hombre, puesto que en él el Santo Bendito puso esa facultad de escoger, de hacer sus propias elecciones y sus propias decisiones. Esto no es una faceta más del hombre, sino que es su esencia misma. Esto es lo que está diciendo el artículo 1 de los derechos humanos, que todos los hombres nacen libres. Así, el libre albedrío del hombre, que es su esencia, como decíamos, está acorde a lo que nos enseña nuestra sagrada Torá, que el ser humano es libre para llegar a sus propias conclusiones, que él es capaz de decir sí, no, y en todo eso su libertad no es coartada, sino que le permite ser, este ser, creado a imagen y semejanza de su Creador, que se compone de cuerpo, alma y espíritu, y que depende de la tendencia de nuestros actos, es hacia donde el espíritu del hombre se va a fortalecer. Si hacemos de nuestras decisiones lo correcto, bendito sea el Eterno, entonces nuestro espíritu, nuestra nefesh, será fortalecida. Si hacemos lo contrario y nos vamos hacia solo lo natural animal del hombre, en vez de señorear, vamos a descender y nos convertiremos en unos animales cualquiera, de los cuales ya, como decíamos, hay muchos ejemplos de ello. Y para terminar, déjeme decirle que de estos 30 artículos de los derechos humanos, no hay nadie que los respete como corresponde. Ni siquiera la misma institución los respeta, porque los derechos humanos que tanto reclaman y que levantan su voz, solo son aplicables donde están sus propios intereses. Y de eso usted no me lo puede negar. No puede decir que esto no es así. Porque donde hay intereses creados de los grandes, de los poderosos, entonces se reclaman los derechos humanos. ¿Y qué hay de los desvalidos? ¿Y qué hay de las naciones pobres? ¿Y qué hay de las naciones del África? ¿Dónde están esos derechos humanos? Y quiero terminar diciendo que el único que respeta todos estos derechos humanos es nuestro Creador. Mevorach Yeshua Torah Haya. Mevorach Yeshua Etz Chaim Shalom.